Hola, Altubers. Hoy nos vamos a permitir dar una vuelta por el recorrido profesional de uno de los tipos que hicieron grande Hollywood hace mucho tiempo. De hecho, lo que estamos celebrando es su centenario. Y con esa disculpa me ha parecido oportuno revisar el trabajo de uno de esos directores, guionista también, que ha hecho mucho por el cine y además en diferentes aspectos. También en el de multigénero, porque a pesar de que se le conoce fundamentalmente como director y guionista de comedias, lo cierto es que ha abordado prácticamente todos los géneros. Estamos hablando de Blake Edwards, que dicho así, igual ahora mismo no caéis muy bien en cuáles son sus películas, no os preocupéis porque yo os las recuerdo ahora así un poco por encima. Este hombre nació en Tulsa, en Oklahoma, el 26 de julio de 1922. Murió con 88 años en California, después de habernos dejado un puñado de películas interesantes. En realidad, él se mudó pronto a Los Ángeles porque su padre era una especie de chico para todos los estudios. E incluso su abuelo había sido director de películas, por ejemplo, con Ted Avara, una de las estrellas, una vamp de la época del cine mudo. Así que es normal que inevitablemente cayera por aquí en Hollywood y empezara a trabajar en lo que allí se hacía, es decir, películas. Empezó como actor, en realidad como actor haciendo apariciones prácticamente inadvertidas en películas como 10 héroes de West Point, que es la primera, y luego digamos que otras más famosas como El extraño amor de Martha Ivers, 30 segundos sobre Tokio, Dos en el cielo o Los mejores años de nuestra vida. Pero digamos que ese trabajo no es especialmente relevante. Lo que sí lo es que a partir de 1948 empezó a escribir guiones. Hizo un par de guiones para películas del oeste, como Imperio del Crimen o Estampida, ambas protagonizadas por Rod Cameron, un secundario metido a protagonista y bajo dirección de Leslie Selander. Pero pronto entró en contacto con un tipo que también es muy importante en la historia del cine, pero que no ha tenido el reconocimiento que se merece. Hablamos de Richard Quinn, que es un director elegante como pocos, que ha sabido abordar de manera muy incisiva las comedias más amargas y más intencionadas, y también algunas otras películas como Melodramas, Un extraño en mi vida, por ejemplo, es un peliculón tremendo, ¿no? Y con él hizo 7 guiones. De esos 7 guiones, 5 los dirigió Richard Quinn y 2 los dirigió Blake Edwards. El primero de ellos era Sound Off, que dirigió Quinn, con Mickey Rooney. Conoció a Mickey Rooney e incluso estuvo haciendo de compañero de piso porque no tenía dónde vivir, y Mickey Rooney, que ya era famoso por aquel entonces, le dijo: pues vente conmigo y duermes un tiempo en la habitación de invitados que tengo allí. Y así pues fue haciendo una serie de películas como Marino al agua, otra vez con Mickey Rooney, también algunas con Frankie Lane, que además de cantante y de tener algunas bandas sonoras importantes, también era actor. Hizo Cruising on the River, hizo Drive a Crooked Man con el mismo Rooney, que no se separaba de él, y hasta que en 1955 él dirigió esa primera película con guión suyo y de Richard Quinn y protagonizada por Frankie Lane, que se titulaba Venga tu sonrisa. Bueno, quizá la película más famosa de esa época, hablo como guionista, sea Mi hermana Elena, que dirigió El bueno de Quinn y que, bueno, a él le permitió acceder a otros trabajos un poco más importantes, ¿no? Dejamos al lado El que ríe el último, la última película con Frankie Lane, y nos vamos con el temible Mr. Corey, que es ya una película protagonizada por Tony Curtis. Tony Curtis ya por aquel entonces era una estrella que quería evolucionar de tipo guaperas en comedias y películas de aventuras a un actor serio. De hecho, se hacía rodear de actores de prestigio como Burt Lancaster en Chantaje en Broadway y en Trapecio, y otros actores considerados más profundos y más intensos. Y bueno, pues hizo esta película que no es la mejor del mundo, pero que además le permitió también otro conocimiento importante, porque aquí entró en contacto con un tipo que le iba a dar muchas alegrías en el sentido musical, porque en esta película conoció a Henry Mancini. Es la primera que Henry Mancini le puso la música en la carrera de Blake Edwards, y después llegarían, pues yo que sé, centenares de películas con música de Henry Mancini. La verdad es que este músico, que ha sido frecuentemente tildado de ligero y superficial, ha hecho algunas músicas, bueno, el Moon River de Desayuno con Diamantes, por ejemplo,
o la música de Charada, o sin ser de Blake Edwards, por ejemplo, el elefantito, aquel de la película Hatari y cosas por el estilo. Y así ya el bueno de Blake Edwards se lanza directamente a la producción de comedias que parece que en ese momento es lo que le ofrecen. Por ejemplo, hace La pícara edad con Debbie Reynolds, hace Vacaciones sin novia, que en esta ocasión protagoniza Tony Curtis, pero también su señora por aquel entonces, Janet Leigh. Y bueno, son comedias que están bien, tampoco matan a nadie, pero el prestigio de Blake Edwards sigue subiendo, ¿no? Y así, por ejemplo, dirige Operación Pacífico, donde está también Tony Curtis, pero está también Cary Grant, que ese sí que era un estrellón para el año 59, ¿no? Y a continuación, misteriosamente, decide hacer una serie de televisión. La serie de televisión Peter Gunn, que está protagonizada por un detective más o menos convencional, y que no sé por qué atrajo la atención de Blake Edwards, que ya estaba lanzado. Quizá el afán de cambio de hacer un tipo de películas diferentes. Bueno, dirigió 10 episodios de esta serie, que fue muy famosa en su momento. También el tema de Peter Gunn, hecho por Henry Mancini, fue tremendamente popular y algunos grupos de rock lo han utilizado como sintonía. En concreto, creo que Emerson Lake and Palmer utilizaba el tema de Peter Gunn para abrir sus conciertos en una etapa de su vida. Y eso, evidentemente, le dio posibilidad de hacer nuevas cosas. Pero en Hollywood es difícil salir del encasillamiento y su siguiente película fue High Time, protagonizada por Bing Crosby y por Fabian. Fabian era uno de los chavales que cantaban por aquel entonces, estilo Polanca y Frankie Avalon y demás. Y bueno, pues la película tampoco ha pasado a la historia, pero mientras hacía eso en el año 60, iba preparando la que iba a ser su bomba en el sistema de estudios y el ascenso definitivo a la División de Honor. Esa película, que está fechada en el año 61, pero que está rodada en 1960, es Desayuno en Tiffany's, o Desayuno con Diamantes, como se conoció por aquí, con Audrey Hepburn como protagonista, con un gato perdido por las callejuelas, con George Peppard de coprotagonista, con Mickey Rooney, llamó a su amigo, en algo que ahora no se habría podido hacer, porque interpretaba a un japonés pesado que vivía en el ático y que hoy se consideraría algo verdaderamente insólito que un estadounidense hiciera de japonés, y encima tan ridículo como era ese personaje. Pero bueno, el hecho cierto es que fue esta una película que gustó mucho. Ya hablábamos antes del Moon River, que canta Audrey Hepburn con poquita voz, pero que luego han cantado montones de crooners, que es una canción clásica y que todo el mundo conoce, y con esa historia de amor tan apasionada, a pesar de que todos sabemos que George Peppard y Audrey Hepburn no se llevaron nada bien durante el rodaje, que a pesar de la paciencia de Audrey, Peppard era un tío insoportable, y eso se ha dicho siempre, o sea que no es ninguna novedad, y a pesar de todo, Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany's se convirtió en un auténtico fenómeno, lo cual le permitió al bueno de Blake Edwards hacer otro tipo de películas, al fin. En esta época, Blake Edwards estaba casado con Patricia Walker, una diseñadora de producción que había conocido en el año 52, prácticamente al comienzo de su carrera. Ese matrimonio duraría hasta 1967. Lo menciono por incluir también su vida privada en este recuerdo. Y también mencionaré que seguían todavía los trabajos con su amigo Richard Quinn. Por ejemplo, de esta época es la película La misteriosa dama de negro, protagonizada por Jack Lemmon y Kim Novak y Fred Astaire, que es también una delicia de película, una comedia estupenda. Luego también hizo el guión de otra película más discutible, Compañeros de armas y puñetazos, dirigida por Ralph Nelson y protagonizada por Steve McQueen. Una de esas cosas raras, porque esta es una película menor y Steve McQueen ya había ascendido al Olimpo, ¿no? Había llegado a protagonizar La Gran Evasión, por ejemplo, que fue su momento más alto de popularidad. Bueno, el caso cierto es que el bueno de Blake Edwards, en aquel entonces, había dado el salto, como digo, a otro tipo de películas. ¿Cuáles son esas películas? Pues Chantaje contra una mujer, por ejemplo, que es un thriller muy bien estructurado, muy bien montado, con un manejo de la cámara pues algo diferente para la época. Yo diría que Classic Paul Verhoeven miró esta película antes de hacer Instinto Básico, y hay algunos movimientos que me recuerdan, igual es una tontería, pero bueno, ¿por qué va a mirar Paul Verhoeven una película de Blake Edwards que en el principio está en las antípodas? Pero la verdad es que la historia era muy interesante. Estaba protagonizada por Glenn Ford, pero eso es lo menos importante porque era el policía que investigaba el asunto. El malo era Ross Martin, que después haría el papel de amigo de Jim West en la serie de Jim West,
que en la película resultaba verdaderamente atemorizador, con ese asma, esas llamadas por teléfono a Lee Remick, que era la protagonista y cuya hermana era Stephanie Powers, que todavía no había alcanzado la popularidad. Bueno, un thriller sin más. Y a continuación, Días de vino y rosas, que es pues una de las 3 mejores películas sobre el tema del alcoholismo. Es un trabajo suficientemente reconocido, protagonizada por Jack Lemmon y otra vez Lee Remick, que cuenta la historia de una pareja, cómo uno cae en el alcoholismo, arrastra a su mujer, después él se sale del alcoholismo, pero su mujer vuelve a intentar arrastrarlo. En definitiva, un drama social verdaderamente intenso, muy bien dirigido, que ha pasado a la historia, que de hecho se han hecho versiones teatrales posteriores, se han hecho adaptaciones para televisión y es algo verdaderamente inolvidable. Yo diría que con aquel El largo weekend o Día sin mañana que hizo Billy Wilder es sin duda alguna la gran película sobre el asunto del alcoholismo. Pero lo que son las cosas, él estaba tan contento haciendo este tipo de dramas y historias policíacas, a continuación le ofrecen hacer una película que marcará historia y que es La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, en principio, como sabéis, La Pantera Rosa es un diamante. Lo que pasa es que alguien tuvo la gran idea de crear ese personaje, ese felino rosa, que después se convertiría en una obsesión y que aparecería en series de televisión y sería un icono y hasta bautizaría pastelitos industriales, La Pantera Rosa. Y bueno, pues la historia era bien sencilla. David Niven es un ladrón de altos vuelos y tiene a una corte de personajes alrededor suyo, pues gente como Capuchin, por ejemplo. Bueno, y por supuesto tenía a Peter Sellers, que interpretaba al inspector Clouseau, que se convertiría también, por su parte, en un icono clarísimo de fama internacional y demostración de las torpezas de un personaje. Claro, a Sellers esto le encantaba porque le permitía hacer esos números tan suyos de torpe y demás. Y la película fue un auténtico éxito. Salía también Claudia Cardinale, Robert Wagner, bueno, un montón de gente famosa. A pesar de que no era una gran película, o por lo menos a mí no me lo parece. Me parece una película un poco desilvanada, necesita un poco más de compacto. Pero bueno, la película se convirtió en un éxito, la serie de televisión también. Y el tema musical, otra vez de Henry Mancini, pues se convirtió en algo que yo creo que el 99% de la población mundial conoce, a pesar de que han pasado ya casi 60 años desde que se hizo la película. Bueno, La Pantera Rosa, fantástico. A continuación, hace una nueva historia del inspector Clouseau, que en su título original era Un disparo en la oscuridad, pero que entre nosotros se tituló El nuevo caso del inspector Clouseau, otra vez con Peter Sellers haciendo de las suyas. Misteriosamente, a pesar de que el personaje era el mismo, esta película no funcionó como la de La Pantera Rosa. Esas cosas que a veces no sabes cómo funcionan porque hay un nombre que permanece incrustado en la cabeza del espectador que tiene más poder que los otros, y el de La Pantera Rosa, a pesar de que no es una pantera, ya digo, se quedó más que el del inspector Clouseau. Conocemos al inspector Clouseau, pero no está tan dentro de nosotros, ¿no? Bueno, pues habría que ir aceptándolo. El bueno de Blake Edwards se retiró un poquito, hizo una película de aventuras muy divertida, La carrera del siglo, con Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, con coches antiguos, con unos malos desenfrenados que eran Jack Lemmon y Peter Falk, y bueno, pues el súper guapo y la súper guapa y algunos chistes más o menos afortunados, pero era más una gran superproducción porque tenía una serie de apariciones estelares de gente famosa, unos cameos que llamaban la atención. Bueno, La carrera del siglo. Y a continuación hizo una película que se titula ¿Qué hiciste en la guerra, papi?, que es una película menor y que a mí particularmente me gustó mucho. ¿Por qué? Pues igual tenía el día. Pero esa película que empieza como una película de guerra convencional, con James Coburn, que es el típico actor que hace de soldado muy bien, que van avanzando, llegan a un pueblo, van avanzando por las calles, hay un tío con una bayoneta y en ese momento se le clava un balón de fútbol en la bayoneta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los italianos, teóricamente, sus enemigos, estaban jugando un partido de fútbol. Cuando James Coburn les dice que están todos prisioneros, ellos dicen que vale, que de acuerdo, pero que les dejen terminar el partido. Entonces dicen, no vamos a dejar terminar el partido. Pues entonces no nos rendimos y nos liamos aquí.
por alguna extraña razón me hizo mucha gracia eso. ¿Qué queréis que os diga? Luego he visto otra vez la película y la verdad es que no es tan graciosa, pero bueno, tiene sus puntos y la verdad es que yo me lo pasé bastante bien. Así que, ¿qué hiciste la garra, papi? Fantástico. Y a continuación hizo la versión cinematográfica de la serie televisiva Gunn, de la que ya hemos hablado, con el tema de Henry Mancini, con el investigador habitual y todas estas cosas. Y llegamos a uno de los grandes puntos en la historia de Blake Edwards, que no es otro que El Guateque, esa película absolutamente desternillante que nos presenta otra vez a Peter Sellers, metido en la piel de un actor hindú al que nadie quiere contratar porque es un desastre, les estropea todas las tomas y hace explotar las cosas cuando no debe y cosas por el estilo, pero justamente en la denuncia de no contratéis nunca más a este se le traspapela a alguien y acaba invitado a una fiesta súper molona del mundo de Hollywood, con grandes productores, con estrellas de fama y demás. Y allí se va este tipo a destruir también la casa aquella y acabar con un elefante rosa en una piscina y montar una zapatiesta de cuidado. Aparece también un camarero que poco a poco se va emborrachando a lo largo de la jornada y al final casi acaba robándole el protagonismo a Peter Sellers, pero la verdad es que la película es tremendamente divertida y nos lo pasamos muy bien. Curiosamente, lo que son estas cosas que hablábamos antes de La Pantera Rosa y El Inspector Clouseau, él hace el guión de una película que se titula El Rey del Peligro, que protagoniza Alan Arkin y que dirige Bud Yorkin. Bueno, es una película sobre el Inspector Clouseau, que ni siquiera está en esta ocasión interpretado por Peter Sellers. La película no la conoce nadie, a pesar de que tiene todas las virtudes y defectos de las aventuras de Clouseau, pero es Alan Arkin, no es Peter Sellers, no se menciona la Pantera Rosa. ¿Qué le vamos a hacer? Llega a continuación una película que es muy importante para el propio Blake Edwards, que es Darling Lily. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que a pesar de que la película no es nada destacada, es una melodrama olvidable en la Primera Guerra Mundial con Rock Hudson y con Julie Andrews. Conoce a Julie Andrews, se enamoran, se casan y vivirán el resto de su vida enamorados. Julie Andrews, ya sabéis, fue Mary Poppins, fue la novicia rebelde de Sonrisas y Lágrimas, anteriormente había sido en el teatro My Fair Lady, vamos, que era una gran estrella por aquel entonces. Bueno, pues se conocieron, se casaron y los dos siguieron su carrera, en ocasiones juntos, otras veces separados. Bueno, y ahí va nuestro héroe dispuesto a conseguir el éxito en otros terrenos que no sea la comedia, y hace un western, algo verdaderamente insólito, Dos hombres contra el oeste. Es un western crepuscular, es del año 1970, protagonizada por Ryan O'Neal y William Holden. Es una de esas películas que se hacen por aquel entonces sin saber muy bien dónde estamos. Sam Peckinpah ya había hecho Grupo Salvaje y ya el western tradicional no funcionaba, se trataba de hacer un western diferente, Monty Walsh, por ejemplo, y películas de ese tipo, y la verdad es que tampoco funcionó Dos hombres contra el oeste. Así que volvió otra vez a hacer una película policíaca, en este caso Diagnóstico Asesinato, con James Coburn de protagonista. La película, curiosamente, no fue un gran éxito, pero lo que son las cosas, dio pie después a una serie televisiva de un montón de capítulos, protagonizada por Dick Van Dyke. Cosas del mundo del cine y de la televisión. Después insistió, hizo una película de espionaje con Julie Andrews y con Omar Sharif que se titulaba La semilla del tamarindo. No estaba mal esta película, tenía una intriga razonablemente interesante y estaba bien hecha, como cabe suponer en el caso de Blake Edwards, que es un tío que sabe hacer películas. Pero tampoco pasó gran cosa con ello. Se había establecido ya en esa zona media donde sus películas eran bien aceptadas, pero ninguna destacaba extraordinariamente. Sus grandes éxitos prácticamente habían pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los productores llamaron otra vez a su puerta porque querían otra película de La Pantera Rosa. Tantos años más tarde se reúne a los principales protagonistas de las películas anteriores, es decir, David Niven y Peter Sellers fundamentalmente, y hacen el regreso de La Pantera Rosa. Tiene tal éxito, tiene tal desproporcionado taquillaje, que el año siguiente hacen La Pantera Rosa ataca de nuevo, que es básicamente lo mismo. Ya los chistes se repiten, el inspector interpretado por Herbert Lom aparece continuamente, el sirviente oriental que tiene Peter Sellers le espera siempre cuando llega a casa para sorprenderle con un golpe maestro, este tipo de cosas. A continuación, hace La venganza de la Pantera Rosa, para que no falte de nada. Estamos ya en el año 77, pero él vuelve a notar otra vez que le falta ese punto de «Oh, por favor, señor Edwards, hágame una película de esas suyas». Y hace 10.
La mujer perfecta, aquella película también con Julie Andrews, y en esta ocasión con Bo Derek, que es la mujer 10, con aquel fastuoso correr por la playa, que se ocupó de publicitar convenientemente el estudio que la produjo y incluso promocionando el bolero de Ravel para una escena erótica también suficientemente conocida. Bueno, pues otra vez, metido en el ajo, decide dar otro golpe de efecto y hacer en el año 81 Soap. Soap son las iniciales de Son of a Bitch. ¿Cómo se tituló en España? Pues se tituló Sois honrados bandidos. Nadie cayó en la cuenta que honrados tiene H, según parece. S-O-B, sois honrados bandidos. Son of a Bitch. Bueno, no pasa nada. El truco de esta película es que, según parece, Julie Andrews, que siempre había sido considerada un poco monjil, iba a enseñar los pechos. Un espectáculo verdaderamente asombroso. ¿Qué pasó con la película? Nada de nada, porque como espectáculo tampoco llama demasiado la atención, ¿no? A pesar de tener un reparto así como muy fastuoso, de gente muy conocida, fue la penúltima película de William Holder, si no recuerdo mal, y una comedia más bien tirando a suavecita. Pero inmediatamente, al año siguiente, en el año 82, este hombre consigue otro nuevo aldabonazo con la película Víctor o Victoria, que es una película, es un viejo vodevil, donde la protagonista pasa mucha hambre y después de diversas aventuras decide disfrazarse de hombre o algo por el estilo. Sería el equivalente a Tootsie, que por cierto es del mismo año, pero cambiando los papeles, es decir, una mujer que se traviste de hombre, mientras que Dustin Hoffman se travestía en mujer. Víctor o Victoria es un musical divertido y sobre todo tiene a un Robert Preston que se sale de la pantalla haciendo unas bromas y cayéndose muy divertido, haciendo un gay verdaderamente espectacular. Al mismo tiempo tiene también a un actor muy sólido como James Garner que le acompaña y en definitiva pues la película recibió muchos aplausos, mucho dinero y el reverdecer de la carrera de Blake Edwards. Víctor o Victoria tuvo tanto éxito que incluso fue nominada al Oscar como mejor guión. Me parece injusto que a un tío como Blake Edwards no le hayan nominado más, pero bueno, así es la vida. No obstante, le darían un Oscar honorífico en 2004 y antes ya había conseguido algunos premios, como por ejemplo la Concha de Plata al mejor director por Días de Vino y Rosas, efectivamente, en el año 62. Así que su carrera no abunda en premios, pero lo cierto es que algún reconocimiento ha tenido. Digamos que, a pesar del éxito de Víctor o Victoria, insisten en que tiene que hacer más películas de la Pantera Rosa, hace Tras la pista de la Pantera Rosa, hace La maldición de la Pantera Rosa, Peter Sellers se muere, ¿y qué es lo que pasa con la serie? Pues que la última película incluso tiene que ser completada con algunas grabaciones, desechos, recortes de escenas anteriores para aprovechar el éxito. Es un desastre de película y de hecho por un tiempo atenúa el afán de películas de la Pantera Rosa. Mientras tanto él sigue haciendo películas, quizá ya menos personales, por ejemplo hace Mis problemas con las mujeres, que es un remake de una película de François Truffaut, que está bien, pero tampoco mata, y Burt Reynolds tampoco es el gran intérprete que él creía que era. Pero en el 84 hace Mickey Maud, que es una película muy curiosa, con Dudley Moore, que había protagonizado ya 10, La mujer perfecta, ejerciendo de Bigamon. Y bueno, pues la verdad es que era una comedia que estaba francamente bien. Escribe el guión para un thriller verdaderamente horrible, que es Ciudad muy caliente, que dirigió Richard Benjamin, y que protagonizaron Burt Reynolds otra vez y Clint Eastwood, quien le mandaría a Clint meterse en esto, pero bueno, ahí queda. Después sigue haciendo películas como El gran enredo, que mezcla a un actor con un chef de cocina en una comedia totalmente irrelevante. Hace una película, digamos, más intimista, como es Así es la vida, que tiene como protagonistas a Jack Lemmon y a Julie Andrews. Y después vuelve de nuevo a la comedia, que es el lugar donde ha conseguido sus mayores éxitos, salvo Días de Vino y Rosas, y hace la película Cita ciegas, con Kim Basinger y un Bruce Willis recién salido de la serie Luz de Luna,
que le permite pues conseguir el triunfo en cines y después pasar a Jungla de Cristal y a todas esas cosas. Tampoco es una gran comedia, pero bueno, resulta divertido eso de que cuando Kim Basinger bebe un poquito empieza a decir verdades, que es lo que suele pasar generalmente con la gente que bebe. Bueno, pues nada, ahí tenemos esta película y después repite con Bruce Willis en Asesinato en Beverly Hills, que a mí me parece una mala película, aunque sé que hay gente que la quiere mucho. Es una película que podía ser interesante porque mezcla por un lado a Tom Mix, que es el personaje que interpreta Bruce Willis, que fue un actor real que hacía de vaquero en las películas mudas, y por otra parte al mismísimo héroe del OK Corral, el bien conocido Wyatt Earp, interpretado por James Garner, que ya antes había interpretado a este personaje en La hora de las pistolas de John Sturges, que previamente antes había dirigido Duelo de Titanes sobre el famoso enfrentamiento en el OK Corral. Bueno, aclarado todo esto, digamos que Asesinato en Beverly Hills a mí no me parece una buena película. Luego trata de lanzar la carrera de John Ritter, que era hijo del cantante Terence Ritter. Terence Ritter es el tío que cantaba, por ejemplo, el tema de la película Solo ante el peligro. Bueno, John Ritter era su hijo y los dos murieron prematuramente. La carrera de Ritter no sabemos si hubiera podido llegar alto, pero lo cierto es que murió muy joven. Después hizo Peter Gunn, otra vez Peter Gunn, un episodio para televisión, en esta ocasión con Peter Strauss como protagonista, y a continuación una comedia, otra comedia, una rubia muy dudosa, con Ellen Barkin. Era la época aquella en que se hacían películas en que la gente cambiaba de cuerpo, los cerebros se iban a otros cuerpos, generalmente ocurría con padres e hijos, y aquí pues hombre y mujer. Y aquí tenemos esta película que la verdad pues tampoco hizo gran cosa por su carrera, aunque todas las películas de Blake Edwards son muy agradables de ver, sin más. A continuación hizo otra película para televisión con Julie Andrews, titulada justamente Julie, y ya se acercó al final de su carrera haciendo una nueva versión de La Pantera Rosa, titulada El hijo de la Pantera Rosa, que interpretó nada más y nada menos que Roberto Benigni. Fue un desastre mayor todavía que las anteriores y terminó su trabajo haciendo una nueva versión, que ¿para qué?, de Víctor o Victoria para televisión, otra vez con Julie Andrews. Si ya tenemos la película, ¿para qué necesitamos hacer un espectáculo para televisión? Pues simplemente lo que hay que hacer es pasar la película por televisión y ya está, se acabó. O sea que, bueno, todavía sus guiones han servido para la serie de 2 películas que protagonizó Steve Martin sobre La Pantera Rosa, por supuesto, y también para una serie animada, otra más, de La Pantera Rosa, que se hizo recientemente. Más que sus guiones, lo que se cogían eran sus ideas, su orientación de la serie y simplemente poner el nombre, porque el nombre de Blake Edwards ha significado mucho para el cine y al fin y al cabo siempre llama la atención. Yo me quedaría con una docenita de películas de Blake Edwards y me parece bastante más de lo que haría con muchos directores de relumbrón. Así que nuestro homenaje en su aniversario, en su centenario, porque hace 100 años que nació Blake Edwards, afortunadamente para el cine y para nosotros.